Una lengua puede existir en el extremo más meridional de su árbol genealógico, el puesto de avanzada más austral de un linaje lingüístico que se extiende desde Islandia hasta la bahía de Bengala, y aún así ser hablada por una población prácticamente sin tierra firme. A 2 metros sobre el nivel del mar, en promedio. Coral y agua salada en todas direcciones a lo largo de 850 kilómetros. Sin montañas, sin valles fluviales, sin plataforma continental. Solo una cadena de atolones tan estrecha que el aumento del nivel del mar podría borrarlos en un siglo. Los habitantes de esta región inventaron en el siglo XVI un sistema de escritura único en el mundo. A partir de numerales arábigos modificados y reutilizados como consonantes, escritos de derecha a izquierda, que a simple vista parecen árabes, pero cuya estructura es prácticamente distinta a la del árabe en todos los aspectos importantes. Ya contaban con 2 sistemas de escritura más antiguos. Los abandonaron y crearon uno nuevo. Ninguna otra cultura ha hecho algo similar. Los lingüistas lo han documentado, pero nadie lo ha explicado por completo. Y luego está el ADN. Las madres cuentan una historia, los padres cuentan otra. Y ambas historias han permanecido latentes en el mismo genoma, en las mismas familias, en las mismas islas, durante siglos, sin resolver, sin reconciliar y hasta hace poco, sin examinar. Esta es la historia de los Maldivos. Y la verdad que el ADN finalmente reveló es más extraña, más antigua y más compleja de lo que los libros de historia nos habían preparado. La historia aceptada comienza de forma bastante clara y merece ser contada con el respeto que se ha ganado a lo largo de generaciones de estudios académicos. Las Maldivas, un archipiélago de 26 atolones y más de 1000 islas de coral que se extiende a lo largo de 850 kilómetros por el norte del Océano Índico, fueron pobladas por primera vez, según coinciden la mayoría de los historiadores, entre el 500 y el 1500 a.C. Los primeros migrantes fueron pueblos indoarios, muy probablemente proto-singaleses de Sri Lanka, que navegaron hacia el sur en mar abierto y se establecieron en los atolones. Trajeron consigo su idioma, sus estructuras sociales y, con el tiempo, su religión. Durante la mayor parte de la historia de Maldivas, la religión predominante fue el budismo. En el siglo III a.C., durante la gran expansión misionera del emperador Ashoka desde el subcontinente indio, el budismo Theravada se había extendido por todo el archipiélago y echado raíces. La evidencia es tangible. Se han excavado estupas, monumentos budistas con cúpula, en islas como Gan, Isdu y Miladu. El historiador local Hassan Ahmed Maniku, en una lista provisional publicada en 1990, contabilizó al menos 59 islas en todo el archipiélago con yacimientos arqueológicos budistas confirmados. No se trataba de pequeños santuarios, sino de los cimientos estructurales de una civilización. Monjes budistas, reyes budistas, arquitectura budista. Durante aproximadamente 1400 años, este fue un mundo budista. El idioma que hablaban esas personas era el Diveji. El lingüista alemán Wilhelm Geiger, quien realizó el primer análisis formal del Diveji a principios del siglo XX, concluyó que este y el singalés, el idioma de Sri Lanka, son lenguas hermanas, descendientes de un ancestro prácrito común que llegó a ambas islas simultáneamente desde la India continental. Más del 70% del vocabulario básico del Diveji tiene raíces en el sánscrito y el pali. El nombre Maldivas probablemente deriva del sánscrito punto Maladvipa, guirnalda de islas. En el año 1153 después de Cristo, el rey budista se convirtió al Islam, según se cuenta, tras un encuentro con un erudito del norte de África. Así nació el sultanato de Maldivas. El periodo preislámico no solo se dejó de lado, sino que, en la memoria oficial maldiva, se borró casi por completo. Los libros de historia que se utilizan en las escuelas maldivas comienzan su relato nacional en 1153. Lo anterior se considera, según esa tradición, una época de ignorancia. Las primeras mezquitas se construyeron sobre los cimientos de los antiguos templos, reproduciendo sus planos durante generaciones antes de la llegada del diseño islámico clásico. Todo encaja: el idioma, la arqueología, la ruta migratoria, la cronología de la conversión. Es una historia coherente,
elegantemente construida a lo largo de siglos de investigación académica, excepto por lo que sucede cuando se secuencia el cromosoma Y. Aquí es donde se complica la cosa. En 2013, un equipo de investigadores publicó el que sigue siendo el estudio genético más completo jamás realizado sobre la población de Maldivas. El artículo, Encrucijada del Océano Índico, Origen genético humano y estructura de la población en las Maldivas, de Pigpe y colegas, publicado en el Revista Estadounidense de Antropología Física. El estudio, volumen 151, se realizó con la participación institucional del Centro Médico de la Universidad Erasmus en Rotterdam. La muestra consistió en 141 maldivos no emparentados, procedentes de 6 asentamientos principales distribuidos a lo largo de los 800 kilómetros del archipiélago, y se analizó utilizando simultáneamente los 3 sistemas de marcadores genéticos disponibles: ADN mitocondrial, marcadores del cromosoma Y y ADN autosómico. El ADN mitocondrial es un apellido que se transmite únicamente por vía materna, un linaje directo e ininterrumpido de mujeres, generación tras generación, que se remonta a través del tiempo. El cromosoma Y funciona de la misma manera, pero a la inversa, de padre a hijo, de forma ininterrumpida, portando un linaje paterno a través de milenios. El resultado materno fue exactamente lo que predecían los libros de historia. El 99,2% de los haplogrupos de ADN mitocondrial de las Maldivas se remontaban directamente al sur de Asia. Las madres, en términos genéticos, eran prácticamente todas del sur de Asia. Cada generación de mujeres, en una línea ininterrumpida, apuntaba al subcontinente indio. El registro lingüístico y arqueológico lo confirmó. El ADN mitocondrial lo confirmó. La historia se mantuvo. Luego, los investigadores analizaron el cromosoma Y. Si bien el 74,6% de los linajes masculinos coincidían con el sur de Asia, aproximadamente el 25%, 1 de cada 4 hombres maldivos, tenía una línea paterna que no apuntaba al sur de Asia, sino a una población de referencia occidental, Asia Occidental, la península arábiga o el antiguo Cercano Oriente. Limpio, como era de esperar, y luego no. El haplogrupo específico que originó esta señal fue el J2, identificado por el marcador M172. Un haplogrupo es como un apellido que se transmite de padres a hijos a lo largo de miles de años sin cambios, no por escrito. El J2 no es un linaje originario del sur de Asia. Está fuertemente asociado con el suroeste de Asia, el Cáucaso, Anatolia y el antiguo Cercano Oriente, abarcando el amplio arco que va desde la actual Turquía hasta el actual Irán y el Levante. En la población masculina de Maldivas, el J2 alcanza una frecuencia de aproximadamente el 22%, superior a su frecuencia típica en el sur de Asia en general y más propia de poblaciones de Mesopotamia o el Mediterráneo oriental que del subcontinente indio. La misma isla, las mismas familias, las madres, del sur de Asia, generación tras generación, el 99,2%. Los padres, 1 de cada 4 con origen en otro lugar completamente distinto. 2 historias migratorias totalmente diferentes, codificadas en el ADN masculino y femenino, coexistiendo en el mismo genoma sin una resolución clara. No por un margen pequeño, por una cifra que exige una explicación. La primera teoría es la más intuitiva y tiene un peso científico real. Comerciantes marítimos árabes y persas. Desde al menos el siglo IX después de Cristo en adelante, y posiblemente antes, las Maldivas ocuparon una de las posiciones estratégicas más importantes del mundo premoderno. El archipiélago se ubicaba justo en el corredor principal que conectaba el Golfo Pérsico y la península arábiga con la India, el sudeste asiático y China. Los barcos no solo pasaban por allí. Las conchas de cauri extraídas de los arrecifes maldivos se encontraban entre las mercancías más comercializadas del mundo antiguo, utilizadas como moneda en toda Asia y en el África subsahariana. Comerciantes de Omán, Yemen y Persia llegaban con regularidad. Muchos se quedaron. Muchos se casaron con mujeres locales. Muchos tuvieron hijos. El estudio de Pigpe de 2013
señala explícitamente que se detecta mezcla paterna de Asia Occidental en los datos, y no descarta esta explicación. El efecto fundador atolón por atolón, cada atolón desarrolla su propia historia de linaje masculino independiente debido a la menor movilidad de los hombres entre islas, como documenta el mismo estudio, amplificaría cualquier pequeño grupo fundador de comerciantes hasta convertirlo en un porcentaje significativo en pocas generaciones. Un comerciante árabe que se estableciera y tuviera hijos podría, a lo largo de 2 siglos de endogamia insular, llegar a representar el 20% del linaje masculino de un atolón. Después del año 1153 después de Cristo, la conversión al Islam reforzó aún más esta idea. La identidad árabe y persa confería prestigio religioso al nuevo orden social. Los matrimonios mixtos con hombres de ascendencia árabe no solo se volvieron comunes, sino que incluso se favorecieron activamente dentro de una sociedad que se reestructuraba en torno a la identidad islámica. La primera teoría, entonces, afirma que la señal J2 es medieval. Es el vestigio genético de las rutas comerciales. Es la huella del comercio y la conversión, impresa en la línea paterna. Pero aquí está el problema. Si la elevación J2 fuera simplemente producto del tránsito de comerciantes árabes medievales por rutas comerciales establecidas, cabría esperar que se concentrara en los atolones del norte, los geográficamente más cercanos al mar Arábigo y los que registraban el tráfico marítimo más constante. Sin embargo, el estudio de Pijpe halló una subestructura genética en todo el archipiélago que, en palabras de los propios investigadores, no está directamente relacionada con la distancia geográfica. La señal se distribuye siguiendo un patrón que no coincide con las rutas comerciales, y esa ausencia de gradiente constituye, en sí misma, un problema que la primera teoría no puede explicar por completo. Esta es la parte que los registros no explican. La segunda teoría es más compleja y requiere remontarse mucho más atrás, mucho más allá del comercio medieval. La señal J2 en los varones maldivos podría no ser medieval en absoluto, podría ser ancestral. Los investigadores han establecido que el haplogrupo J-M172, el linaje parental de J2, tiene profundas raíces en el cercano Oriente premoderno. Un análisis realizado por Battini y sus colegas, publicado en 2015, estimó el origen de J-M172 entre 19.000 y 24.000 años antes del presente. No se trata de un linaje medieval, sino de un linaje del Pleistoceno, anterior a la agricultura, anterior a la escritura y anterior a la Edad del Bronce por un margen considerable. La segunda teoría propone que las frecuencias J2 en las Maldivas no reflejan a comerciantes árabes del siglo IX, sino a poblaciones marítimas tempranas del Golfo Pérsico y del corredor costero del Valle del Indo, navegantes activos durante la Edad del Bronce o incluso antes, que se desplazaban por las aguas del Océano Índico antes de que se establecieran las rutas comerciales formales del periodo histórico. El haplogrupo J2 aparece en relación con la expansión agrícola neolítica, con las culturas marítimas tempranas de la Edad del Bronce en el mar Arábigo y con poblaciones asociadas a la antigua civilización del Valle del Indo. Si alguno de estos grupos marítimos primitivos llegó a los atolones, aunque fuera en pequeñas cantidades y por un breve periodo, las matemáticas del efecto fundador habrían perpetuado su linaje a lo largo de miles de años. El registro arqueológico ofrece una nota a pie de página sugerente, aunque no concluyente. Cuando el explorador noruego Thor Heyerdahl realizó excavaciones autorizadas por el gobierno en los montículos Jawita de las Maldivas, a mediados de la década de 1980, encontró artefactos de piedra tallada, cuyas características estilísticas, según él, mostraban conexiones con el antiguo Valle del Indo. Su interpretación de que los montículos eran templos solares resultó ser incorrecta. Eran estupas budistas. Pero la pregunta subyacente que planteaba, sobre el contacto pre-singalés entre el corredor del Indo y las Maldivas, nunca se ha resuelto formalmente. La cuestión sigue abierta desde el punto de vista arqueológico. Los investigadores se cuidan de presentar esto como una probabilidad, no como una certeza. No se ha realizado ningún estudio específico de ADN antiguo en restos óseos maldivos preislámicos. La hipótesis de la Edad de Bronce requiere que las primeras poblaciones marítimas portadoras del haplogrupo J2
hayan estado sistemáticamente activas en esta región siglos antes del asentamiento singalés documentado, algo plausible dado lo que sabemos sobre la navegación en el antiguo Océano Índico, pero aún no confirmado. La tercera, y la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar en voz alta, es la posibilidad que encierra la propia forma de los datos. Observemos el patrón nuevamente. Ascendencia materna, 99,2% del sur de Asia. Ascendencia paterna, aproximadamente un 25%, con origen en Asia Occidental. Las mujeres cuentan una historia, los hombres cuentan otra. La misma isla, las mismas familias, el mismo genoma, y una divergencia específica de cada sexo de esa magnitud. Los genetistas de poblaciones ya habían observado este patrón. No en las Maldivas, pero sí en otras partes del mundo donde los acontecimientos históricos dejaron una huella genética específica. Poblaciones masculinas que se superpusieron o reemplazaron a los linajes masculinos existentes, mientras que la población femenina local permaneció prácticamente inalterada. El ADN no registra las circunstancias en las que esto ocurre, solo registra el resultado. Ya sea que la asimetría refleje comercio, migración, asentamiento, desplazamiento o alguna otra causa, los datos no permiten distinguir entre estas posibilidades. Los investigadores son cautelosos y no sobreinterpretan este hallazgo. El patrón es consistente con matrimonios mixtos pacíficos a lo largo de muchas generaciones. También es consistente con otros escenarios. Los datos no confirman ninguna interpretación en particular, simplemente no las descartan. Y luego está el detalle de Gnaviljani. En el atolón habitado más meridional de todo el archipiélago, el más aislado, el de mayor diversidad lingüística y el más alejado de las rutas comerciales del mar Arábigo, el estudio de Pigpe de 2013 identificó a dos portadores del haplogrupo A del cromosoma Y, denominado M91. El haplogrupo A es uno de los linajes más antiguos del árbol genealógico del cromosoma Y humano. Se encuentra casi exclusivamente en el África subsahariana. El estudio señala que rara vez se encuentra fuera de África, salvo en casos de migraciones recientes. 2 hombres, un atolón, ninguna señal materna africana en el conjunto de datos, el mismo patrón asimétrico de sexos, que ahora apunta no hacia el cercano oriente, sino hacia África. ¿Qué información llegó a través de Gnaviljani? ¿Cuándo? ¿Y bajo qué circunstancias? El ADN no registra el consentimiento, registra los resultados. No se han realizado estudios de ADN antiguo en restos preislámicos de las Maldivas. La cronología de cada señal en estos datos, ya sea medieval, antigua o intermedia, permanece sin determinar. La pregunta de cuándo es también, en este caso, la pregunta de por qué. Y esa pregunta sigue abierta. Imagina que estás de pie en Gnaviljani al atardecer. Aquí el océano adquiere un color cobrizo oxidado cuando el sol se oculta tras la línea que separa el agua del cielo. Una línea que, desde este atolón, es visible simultáneamente en todas direcciones. La humedad ronda los 30 grados, lo suficientemente densa como para percibirla al tacto. El aroma es a arrecife de coral, a marea baja, y al característico olor salino de un mar que ha recorrido este mismo tramo de océano desde mucho antes de que existiera un ser humano para bautizarlo. El dialecto que se habla en esta isla, una variedad de diveji tan distinta que los lingüistas la clasifican aparte del estándar que se habla en la capital, parece flotar en el aire desde algún lugar invisible. Todos los apellidos que encuentras son árabes. Todas las mezquitas apuntan hacia la Meca. La fundación oficial de esta civilización, según el calendario que todos usan aquí, es el año 1153 después de Cristo. Alguien te entrega un papel. Es una genealogía, copiada a mano de un documento antiguo, que traza el linaje familiar hasta donde alcanzan los registros. Todos los nombres son árabes. Todos los antepasados son musulmanes. El linaje comienza, según los registros escritos, con el sultanato. Pero el haplogrupo del cromosoma Y, que constituye la raíz de ese árbol genealógico, es 20.000 años más antiguo que el árabe. Es 20.000 años más antiguo que el Islam. Es más antiguo que el asentamiento singalés, más antiguo que el budismo en estas islas, más antiguo que cualquier nombre que se le haya dado a alguien en este atolón. Detrás de ti, apenas visible entre la hierba, se encuentra una pequeña colina de coral.
un jawita. Si alguien excavara debajo, encontraría bloques de piedra tallada, estupas budistas, reducidas por siglos de isleños que extraían el material para construir casas, hasta que lo que queda es una suave elevación del terreno, cuyo origen la mayoría de la gente de aquí ya desconoce. Estás parado en el punto más meridional del mundo indoeuropeo, en un lugar cuya memoria oficial comienza precisamente en el momento en que su memoria anterior fue descartada. Aquí está el replanteamiento, y esta es la parte que cambia el significado de todo lo anterior. Las Maldivas no acumularon estas señales genéticas estratificadas a pesar de ser pequeñas y aisladas, sino precisamente por ello. Cada grupo que pasó por allí, navegantes de la Edad de Bronce, colonos singaleses, comerciantes árabes, otros desconocidos, dejó una huella paterna en la proporción exacta que permitía la estructura social de la isla. No pudieron abrumar a la población existente, porque no había una gran masa de tierra que desplazara a nadie. Solo pudieron superponerse. Los atolones, distribuidos a lo largo de 850 kilómetros de océano sin conexión terrestre, obligaron a cada oleada de llegadas masculinas a seguir el mismo patrón, integrarse, casarse con la población femenina existente y engendrar hijos en una sociedad ya arraigada en el lugar. Las mujeres se quedaron, los hombres se mudaron. El estudio de Pigpe de 2013 halló precisamente esto. La reducción del flujo genético entre atolones, mediado por las mujeres, confirma una historia de matrilocalidad específica de las Maldivas. Las mujeres permanecían en sus atolones de origen, mientras que los hombres llegaban y se marchaban. La sociedad se estructuraba, en sus raíces, en torno a la permanencia femenina y la movilidad masculina. El ADN no creó esa estructura. La estructura creó el ADN. Y luego consideremos lo que sucedió en el siglo XVI. Los portugueses ocuparon las Maldivas entre 1558 y 1573. 15 años de dominio colonial, que culminaron con una revuelta local. Inmediatamente después, en el transcurso de una generación, los maldivos inventaron la escritura Tana, un sistema de escritura basado en números arábigos modificados, que se escribe de derecha a izquierda, visualmente lo suficientemente árabe como para satisfacer las exigencias de la identidad islámica, pero estructuralmente distinto a cualquier otro sistema de escritura en el mundo. Abandonaron dos escrituras existentes y crearon algo que les pertenecía por completo. Los historiadores han interpretado esto como islamización, la consolidación final de una identidad musulmana tras la disrupción colonial. Pero si lo analizamos desde la perspectiva genética y lingüística, el acto se interpreta de otra manera. Los pueblos que acababan de sobrevivir al dominio extranjero no se limitaron a adoptar una identidad externa. Construyeron un marco para la suya propia, algo que desde fuera parecía integración y que desde dentro funcionaba como una identidad propia. Los maldivos no se asimilaron, se integraron. Lo que parecía una simple historia sobre el origen de los habitantes de las islas del sur de Asia es, en el ADN, un registro de al menos 3 oleadas distintas de migración masculina, presingalesa, indoaria y de Asia Occidental, todas absorbidas a lo largo de 2500 años por una estructura social centrada en las mujeres que mantuvo su forma fundamental a través de cada oleada, cada conversión, cada ocupación. El océano no era el obstáculo, el océano era la arquitectura. Las Maldivas no son una excepción a la historia del Océano Índico, son su expresión más clara. Cada población que cruzó ese océano dejó una huella genética en algún lugar. Las rutas comerciales, los vientos monzónicos, las economías basadas en conchas de cauri, los viajes misioneros, los matrimonios entre comerciantes. Todo está grabado en los genomas a lo largo de las costas, desde África Oriental hasta el sudeste asiático marítimo. Pero la mayoría de las poblaciones costeras crecieron lo suficiente y se conectaron lo suficiente con las masas continentales como para que estas señales se difuminaran a través de generaciones de mestizaje, migración y desplazamiento. Las Maldivas permanecieron pequeñas, permanecieron aisladas. Su estructura social preservó la línea materna con una claridad casi perfecta, mientras que la línea paterna acumuló llegadas a lo largo de milenios. Lo que esto produjo, para los investigadores dispuestos a observar con suficiente detenimiento, es un registro del propio Océano Índico.
no la pulcra historia diplomática de acuerdos comerciales y conversiones reales, sino la historia cruda, sin gobierno y marcada por el contacto, de lo que realmente sucedió cuando personas de diferentes partes del mundo llegaron al mismo trozo de coral en medio del mar. Un anciano de uno de los atolones del sur, de apellido árabe, fe islámica y lengua materna un dialecto diveji que nadie en la capital comprende del todo, lleva en su cromosoma Y un linaje cuyo origen, según los genetistas, se remonta a entre 19.000 y 24.000 años antes de que se pronunciara la palabra Maldivas. Él es la continuación de algo sin comienzo escrito. Él es el archivo. Construimos identidades nacionales sobre relatos de origen que, por definición, son incompletos. Los maldivos tienen una historia oficial que comienza en el año 1153 después de Cristo, y un genoma que se remonta al menos a 24.000 años antes, moldeado por personas cuyos nombres no están registrados, cuyas lenguas se han perdido, cuya llegada no dejó constancia alguna. Solo una frecuencia en un conjunto de datos publicado en 2013. Un genoma es un palimpsesto, un manuscrito raspado y reescrito una y otra vez, donde los textos antiguos se entremezclan con los nuevos si se sabe interpretar las marcas. El genoma de las Maldivas es uno de los palimpsestos con mayor cantidad de inscripciones en la cuenca del Océano Índico. Todas las capas siguen intactas. La mayoría de los autores aún son desconocidos. Los maldivos nunca fueron quienes creíamos. El ADN finalmente ha revelado la verdad. Y la verdad no es un origen único ni una respuesta definitiva, sino el registro de cómo muchos pueblos diferentes, a lo largo de muchos siglos, se convirtieron en un solo pueblo en una franja de coral apenas por encima de la superficie del agua, y cómo gran parte de su historia permaneció oculta hasta ahora.